Bienvenidos a Enfoque de los sábados, son las 9:08. Hemos invitado a 4 personalidades que son candidatos a las elecciones parlamentarias que van a celebrarse junto a las presidenciales el próximo 12 de abril. Estamos ante 2 candidatos a diputados y 2 candidatos a senadores. Los nombro por orden de antigüedad de sus partidos. Mauricio Mulder va con el APRA, diputado con el número 4. En segundo lugar, Marta Chávez Cosío, que va como candidata al Senado por Fuerza Popular. En tercer lugar, debo mencionar al representante de Avanza País, que es el señor Fernando Altuve, quien va como candidato a vicepresidente de la República y al mismo tiempo como senador. Y en cuarto lugar, Carlomagno Salcedo, que es de Ahora Nación y que postula para ser elegido como diputado con el número 3 de ese partido. Yo quisiera comenzar con algo político antes de retroceder a algo institucional que tiene que ver con la formación actual de nuestro Parlamento con 2 cámaras. Pero lo político es definir si se debe o no respaldar al gabinete Miralles, que ha entrado en funciones hace unos días, en las condiciones turbulentas que todos sabemos, bajo la presidencia de una persona que fue elegida con Perú Libre el año 21, que luego intentó ser miembro de Ahora Nación, creo que fue expulsado de Ahora Nación y regresó a las cercanías, por lo menos, de Perú Libre, el señor José María Balcázar. Lo que quisiera preguntar es si es que hay que apoyar o no a este gabinete en las circunstancias que vive nuestro país, problemas de clima, criminalidad y elecciones. Y por eso quisiera comenzar con Marta Chávez, repito una vez más por la antigüedad y por ser una dama, y preguntarle sobre un tuit suyo que ha circulado y que ha causado mucho debate en redes. ¿Tratarán ahora que los votos de Fuerza Popular salven al país por la inestabilidad generada por mero cálculo electoral, soberbia e irresponsabilidad? Provoca pedirle a la bancada de mi partido que se mantenga al margen y que los del chiquero y sus satélites apechuguen. Sí. Necesitamos saber quiénes son, Marta Chávez, los del chiquero y sus satélites. Gracias, Fernando. En primer lugar, mi saludo a las personas que están conectadas con nosotros y a las personas que me acompañan en la mesa. Mi solidaridad y mi pesar y mi acompañamiento y exigir al gobierno que tome medidas inmediatas para los desastres que estaban sufriendo en Arequipa, la cuna de mis padres, de mis antepasados, y en Piura, y en los lugares donde lamentablemente hay estos desbordes. Quiero además señalar lo siguiente. Ese tuit, Fernando, fue del 18 de febrero, el día en que se debía elegir al nuevo presidente del Congreso, luego de que ciertas bancadas impulsaron, sin haber previsto la dificultad que significa en estas circunstancias, designar a un presidente del Congreso no para que preside el Congreso, sino para que vaya a encargarse de la función y el despacho presidencial, que eso es lo distinto. Cada año se elige la mesa directiva en el Congreso para que ocupen los cargos de la mesa directiva y estén dedicados al tema del Congreso. Pero en estas circunstancias, cuando ya se había agotado la plancha presidencial, Fernando, el nuevo presidente del Congreso tenía que ir a encargarse del despacho presidencial de la República. Eso, en estas circunstancias que usted ha mencionado, Fernando, del proceso electoral, del tema climático, de la criminalidad que asola a los peruanos, era una circunstancia muy, muy difícil que exigía responsabilidad. Ya el señor Jeric, indefendible, por supuesto, indefendible, pero había que defender la institucionalidad del Perú, la tranquilidad del país. Pero por cálculo político, algunos decidieron provocar una sesión extraordinaria para bajarse al señor Jeric y sin haber previsto quién iba a ser luego el reemplazante del señor Jeric. Entonces sí, yo tuiteé eso porque Fuerza Popular lo que hizo es advertir, no se sumó a los pedidos de sesión extraordinaria, ni de vacancia, ni de censura del señor Jeric. De acuerdo, pero no nos ha contestado quiénes son los del chiquero. Los que piden ser, pues, se llaman a sí mismos porqui, los chanchitos, y hacen toda su propaganda. El chiquero es una palabra castiza que se refiere a donde viven los chanchitos, ¿no? Sí, de acuerdo. Cariño. Y señor Mulder, ¿qué nos dice usted sobre la actitud que habría que tener, aunque no tengan representantes por el momento en el Congreso, frente al gabinete Miralles? Bueno, lo que yo veo es que hay una anarquía total en el mundo político
y esto además va a ponerse peor cuando el proceso electoral ya esté prácticamente comenzando. Y cuando veamos que los ciudadanos no van a poder ni siquiera votar porque les van a presentar un papel inmenso que no van a ver, encuentran ahí si la persona que quieren o no, no la van a poder encontrar, va a ser una cosa, un caos. Alguien se le ocurrió estas cosas, no sabemos quién es, pero el proceso va a tener ese tipo de problemas, una burocracia inmensa. Y lo político seguramente va a pasar a un segundo plano hasta que cuando en el proceso electoral, digamos, comenzando, se encuentre que los partidos políticos no son, por lo menos el mío sí está, pero la mayoría de los que no están, y también ustedes tienen un partido político, eso no lo puedo negar, pero los demás no son partidos políticos, son personas que llegan a la política para ver la aventura de haber qué podemos hacer, qué podemos sacar, etcétera. Y el grueso de las personas que están en este momento haciendo las campañas políticas son gente que está buscando como los que hay, plata como cancha, etcétera. Esos son los que mandan en la política, son los que tienen la fuerza, los que tienen el dinero, los que pueden cambiar las cosas, y son los que mueven también el poder ejecutivo y el poder electoral, como se llamaba antes. Entonces, todo esto para mí es que vamos a ir hacia una colisión de trenes difícil. No creo que... ¿Cuáles son esos dos trenes que van a chocar? Bueno, el primero va a ser la estructura básica que tiene el Estado peruano. Creo que puede caerse si es que no hay quien lo pueda conducir. Y en segundo lugar, los mismos partidos políticos, que tenemos múltiples problemas y que no los vamos a poder resolver, y tampoco va a servir para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan ponerse de acuerdo. Entonces, tener la posibilidad de hacer una salida política que lleve al país a los próximos 20 o 30 años va a ser sumamente difícil. Y eso solamente lo va a poder hacer el país que vamos a tener que digamos, a poner en el momento en el que ahora estamos tomando las decisiones de fondo. De acuerdo. Ahora que hablemos después en una segunda ronda sobre temas institucionales, quisiera preguntarle por qué hemos llegado a esta situación que se ha expresado en la cédula a la que usted hizo referencia. Efectivamente, hay ahí 36 candidatos presidenciales más 2, y es porque algunos partidos no quisieron que haya primarias. Claro que no votaron ustedes porque no tienen miembros en el Congreso, pero sobre ese tema quisiera su opinión y la de los demás después. Vamos ahora con nosotros dos candidatos, inmediatamente después de una pausa que nos permita respetar nuestro compromiso de difundir la franja electoral. Son las 9:20, retomamos nuestra conversación y el intercambio entre ellos, entre 4 candidatos que hemos invitado. Es el turno de Fernán Altuve Febres Lores, que es candidato a vicepresidente por Avanza País y también al Senado. Sí, lo escuchamos. El número 1. Sí, como el número 1. Señor Altuve, lo escuchamos. Bien, en relación a la pregunta que formulaste, Fernando, sobre el apoyo al gabinete Miralles. A ver, yo no soy miembro de la bancada, me imagino que es responsabilidad de los parlamentarios y de la bancada del partido tomar ellos una decisión según su propia opinión y en conjunto con la dirección del partido. Yo manifiesto mi propia opinión. Yo creo que aquí se han sumado un conjunto de responsabilidades que se originan desde el momento inoportuno para plantear la vacancia. Había que ya planteada la censura que terminó al final de cuentas siendo. Y por último, si ya era una necesidad política imperiosa y no se podía evitar o demorar, no se podía sacar a una persona sin consensuar quién debía ser la persona que lo reemplazara. Entonces, eso se trató de buscar en una especie de cuarto intermedio, con la discusión de si era vacancia o censura, pero los ímpetus de algunos partidos que están en las elecciones impidieron cualquier posibilidad de conversación y diálogo. Una vez que ya se produjo la situación de la llegada, en mi opinión inconveniente, del señor Balcázar, lo que correspondía es un gabinete de unidad nacional. Que no gobernara el señor Balcázar y que se buscase una persona que representase ese gabinete de unidad nacional. Lamentablemente el señor de Soto creyó que el poder se lo iban a dar a él,
para que él hiciera su gabinete, y lo que se tenía que buscar era ese gabinete de unidad nacional. No tenemos ni el gabinete del señor de Soto, no tenemos ni el gabinete de unidad nacional, y tenemos un gabinete presidencial, que yo creo que no satisface realmente ni a los candidatos, ni a los electores, ni a los ciudadanos, y no sé si a las fuerzas políticas del Congreso, creo que tampoco. Por lo tanto, es de diagnóstico reservado el resultado. Yo creo que no se puede votar sino por un gabinete de unidad nacional que nos lleve hasta el final. Muchas gracias, Carlos Magno Salcedo. Usted postula en el partido Ahora Nación, que tiene 3 años de existencia, me parece, fundado por el ingeniero Alfonso López Chao, que postula como presidente y usted como diputado. Su opinión, por favor, sobre el gabinete Miralles y cómo se debe actuar en el momento de votar la confianza. Sí, bueno, aquí ha surgido una palabra que se llama estabilidad o inestabilidad, ¿no? En aras de la estabilidad se ha pretendido mantener a un presidente absolutamente inconveniente para el cargo, como Gerí, como dice Marta Chávez, indefendible, ¿no? Si es indefendible, pues, ¿qué hacía de presidente? Pero hay que ver que la inestabilidad no empieza ahora. Yo creo que hay un momento concreto y hay una responsabilidad de un partido importante que recibió el apoyo mayoritario de la población en el 2016. Fuerza Popular y sobre todo su lideresa Keiko Fujimori, al no querer reconocer un resultado electoral adverso para ella, inicia un proceso que lleva a la renuncia obligada de PPK, en lugar de haber construido una coalición de gobierno entre Fuerza Popular con 73 escaños y PPK con 17, con 90 votos, cuando los programas eran muy similares en realidad. Las diferencias entre Fuerza Popular y PPK eran mínimas en cuanto a programa, partidos de derecha. Lo responsable era que ellos con esos votos hagan las reformas desde la perspectiva liberal y de derecha y que el país sea estable, pero no, hubo la decisión política de tumbarse un gobierno y a partir de ahí empieza todo este descalabro, ¿no? Con la sucesión de presidentes, con Martín Vizcarra inicialmente apoyado por Fuerza Popular, luego él se distancia estratégicamente y luego viene todo esto que tenemos en promedio un presidente cada año y medio. Eso tiene un punto de inicio, ¿no? Entonces, y en este periodo en particular seguimos en un contexto en el cual en realidad la presidencia de la República es irrelevante, porque el poder verdadero está en el Parlamento, en una coalición que se ha construido entre los partidos de la más diversidad ideológica, pero que los une una serie de intereses. Entonces, a mí sí me llama la atención que, por ejemplo, del lado de Fuerza Popular se acuse a Balcázar de comunista y que Perú Libre, cuando en la mesa directiva están hace años juntos. O sea, cuando sistemáticamente todos los partidos prácticamente que están en el Parlamento, desde Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Somos Perú, los Niños de Acción Popular, llegando hasta Perú Libre del señor Cerrón, todos ellos votan sistemáticamente de la misma manera. Han aprobado las leyes pro crimen, todos, han destruido las instituciones del Estado, han copado el Tribunal Constitucional, han copado la Junta Nacional de Justicia, han puesto a un defensor del pueblo que en lugar de defender al pueblo, defiende a los criminales, como por ejemplo cuando le pide al Tribunal Constitucional que derogue la ley de extinción de dominio, o sea, una ley que favorece a los criminales. Entonces ya se ha tomado el Ministerio Público por un personaje, un cuello blanco. Entonces tenemos un conjunto de partidos que están en el Parlamento que son los que realmente toman las decisiones. Muy bien. Entonces déjenos, yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ya, usted parece haber designado su adversario de una manera muy clara, así que Marta Chávez, que le correspondía el turno, contestará lo que ha dicho el señor Salcedo. Me extraña que el señor Salcedo, con el que he tenido varias conversaciones por estudios que él hacía en los años 2016 al 2021, y que aparentemente conocía y además ha sido asesor de la bancada del Partido Morado, venga acá a querer distraer la atención colgándose de la falda de Keiko Fujimori, ¿no? Y con ese cuentito de la obstrucción a PPK. El fujimorismo no se tumbó a ningún gobierno de PPK ni nada. El señor Kuczynski renunció por el tema de Odebrecht, sus vinculaciones con Odebrecht. El fujimorismo le dio facultades delegadas, le concedió el voto de confianza al gabinete, le aprobó leyes de presupuesto responsables que fueron objeto de felicitación por el premier Zavala. Así que esos cuentitos de obstrucción ya son trasnochados, ¿no? Entonces, parece que no tiene una respuesta propia
el candidato, y entonces alude a esas cosas, ¿no? Entonces me llama la atención. Y me llama la atención que una persona que ha estado en el Congreso como asesor no sepa que una cosa es la mesa directiva, que son acuerdos para los cargos de la mesa directiva, y afirme ahora que el gran poder es el poder del Congreso. Señores, el gran poder es el poder ejecutivo, que maneja la chequera del Estado, que maneja el uso de la fuerza a través de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, obviamente sujeto a la Constitución, a la ley. No es el Congreso el que va a ir a construir puentes ni va a ir a las zonas de desastre. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Aprendamos a orientar a la población y no nos colguemos de la falda de una lideresa como Keiko Fujimori, por favor. De acuerdo, tendrá su oportunidad más adelante, Salcedo, para replicar, pero queremos escuchar lo que dice el señor Mulder sobre este intercambio eventualmente y sobre el tema de fondo, que es la situación política y la viabilidad de este gabinete. Bueno, a ver, yo he estado 20 años en el Congreso y el careo que acaba de haber es interesante. Así es la política. Y eso no va a cambiar. Es la discusión y los puntos de vista distintos. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora como dirigentes políticos es pedir que con los procesos, primero que el proceso electoral sea limpio, porque pueden haber con mucho dinero, con mucha plata, puede haber cosas que terminen haciendo que el resultado no sea real, no sea el verdadero. Y eso se puede hacer cuando hay plata como cancha. No es que estoy diciendo que sea específico, pero cuando hay plata como cancha, todo se puede hacer. En lugares en donde a veces la política es solamente una manera de sacar un poco de dinero de alguna de las personas, nada más, que es todo lo que hay. Y como además van a venir después las municipales y las generales, eso va a ser peor todavía, porque vamos a estar prácticamente un año entero de proceso electoral interno en el país. ¿Y quién se va a encargar del Ejecutivo? Los que están ahorita, ni hablar, pues, o sea, no hay manera. Entonces, vamos a estar en una situación difícil. Yo no sé si digamos, lo que va a haber en las elecciones. Siempre se dice que en una situación de crisis, una elección es la que limpia todo, ¿no? Y se vuelve a comenzar. Pero vamos a tener elecciones en un proceso que tiene al Poder Ejecutivo y al poder, digamos, al pueblo del Perú, los vamos a tener en el balcón, diríamos. Y no va a haber una transición como debería. Y el que gane las elecciones, sea quien fuera, evidentemente va a tener que meter las manos digamos, en la parte sucia de la política, y tratar de hacer que se haga un consenso grande, sólido, firme. Ojalá se pueda hacer, porque en el Perú generalmente eso no funciona. Todos tenemos posiciones siempre particulares y al mismo tiempo siempre tenemos nuestro corazoncito de partidario, ¿no? Entonces, por eso es que la situación es un poco difícil, ¿no? De acuerdo, vamos a ir una vez más a la franja electoral, después de lo cual quisiera, comenzando por el señor Fernán Altuve, que contestaran por qué hemos retrocedido en los indicadores de criminalidad y de corrupción, una estando vinculada con la otra. Vamos a ver qué nos contestan y qué proponen sus partidos y ellos mismos si llegan a ser elegidos. Son las 9:30, vamos con la franja electoral. Son las 9:38, estamos conversando con 4 candidatos a puestos parlamentarios de 4 partidos diferentes y queríamos oírlos hablar sobre por qué no estamos ganando la batalla contra la criminalidad y qué relación tiene esto con la corrupción que vemos que generaliza sin que las instituciones sepan reaccionar. Señora Altuve, tenía la palabra usted. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que un elemento importante de lo que tú señalas, que es la derrota de la sociedad y las instituciones frente al crimen y a la corrupción,
deriva de un proceso político que tiene 10 años en el cual no hay fortaleza de las instituciones ejecutivas. Es muy difícil tener planes permanentes, organizar una estrategia que dé resultados y dé frutos con presidencias anuales o de año y medio. Eso no puede pasar. Las instituciones se tienen que ir acomodando a los nuevos jefes, a los nuevos ministros, a los nuevos directores generales. Y si van cambiando a cada rato, han habido 20 primeros ministros en 10 años. O sea, no hablando solo del presidente y son 20 primeros ministros. Es muy difícil establecer estrategias permanentes en el campo administrativo, institucional y de seguridad con una situación de esa naturaleza. Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento de falta de solidez que da como resultado lo que la población demanda, una inseguridad monstruosa, y dentro de las instituciones es tanto cambio, tanta inestabilidad, pues genera espacios de corrupción que además no está solamente en la gran corrupción, empieza a aparecer espacios medianos o bajos de pequeña corrupción que es sentido por la población de una manera mucho más grave que la gran corrupción. No digo que sea mejor o peor, sí, pero digo que la percepción, cuando le empiezan a cobrar al ciudadano que va a hacer un trámite mínimo, entonces, municipal o de carácter policial, y empieza a generalizarse eso, genera una perturbación, una imagen que resulta ya en una situación de inseguridad e inestabilidad como la que tenemos. Carlomagno, sobre ese mismo tema, corrupción y criminalidad, y el Estado impotente frente a estas dos realidades que han crecido en el Perú. Sí, y gracias. Sí, igual sí quisiera, por alusión, referirme a la intervención de Marta Chávez, ¿no? Hay un dicho bíblico que dice: por sus hechos los conoceréis. En el caso del Parlamento es: por sus votos los conoceréis. No se trata únicamente de que han compartido la mesa directiva, siempre encabezando Fuerza Popular, ¿no? Perú Libre, APP, o distribuyéndose, digamos, en la mesa directiva, que en efecto, para hacer una mayoría se necesita una coalición de bancadas. Yo me refiero a cómo sistemáticamente estos diversos partidos han votado juntos en una serie de medidas que tienen que ver con las denominadas coloquialmente leyes pro crimen, por ejemplo. Tienen que ver con una serie de medidas que han roto ya el equilibrio de poderes en el Perú. Tenemos en los hechos un presidente que no tiene ningún poder frente a un Congreso, ¿no? Presidentes títeres. De hecho, lo que está pasando con el señor Balcázar es parte de eso, ¿no? Él en realidad no es una persona libre de armar el gabinete que él quisiera. Está absolutamente condicionado por partidos desde el Parlamento, ¿no? Él quiso hacer algo con el señor Hernando de Soto y no lo han dejado porque simplemente... Pero él fue quien decidió no apartar a de Soto, sí, el presidente Balcázar, pero ciertamente por la presión que ha recibido, entre otros, por ejemplo, de APP, que claramente tiene una cuota de ministerios bastante amplia y que quieren mantener. O sea, eso está ocurriendo. O sea, no se trata de una afirmación simplemente en el aire. Entonces, creo que eso es importante. Y por eso es que, en realidad, no sé si el excongresista Müller hablaba de anarquía, ¿no? Si tuviéramos que calificar el régimen político peruano, lo que más se asemeja es una caquistocracia, ¿no? Un gobierno o un régimen político donde personas incompetentes o personas que claramente no trabajan por representar a la ciudadanía, sino representar intereses propios, son los que toman las decisiones, básicamente desde el Parlamento y obviamente también con presidentes que se dejan. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y para poder cambiar eso sí es importante recuperar una idea de la necesidad de partidos. En el Perú yo creo que el gran problema del sistema político es que los partidos han sido destruidos. El partido promedio, y me cojo las palabras de Alberto Vergara, son solo vehículos electorales de representación lumpen, porque son los que han permitido que el tipo de personajes que están, por ejemplo, en el Parlamento, lleguen ahí, que claramente no están preparados para el cargo. Y yo también recojo ahí las palabras de una fujimorista muy prestigiosa que fue Marta Hildebrand. Cuando alguna vez a ella le preguntaron, creo que estaba en el periodo 2001-2006, le preguntan qué explica la mala calidad de los parlamentarios en ese entonces, ¿no? Cuando pensábamos que ese parlamento era lo peor, y resulta que los que vinieron fueron siendo cada vez peores, y ella con mucha honestidad dijo: la responsabilidad que haya, pues, Comeoros, Lavapiés, todos esos, es de los partidos que han puesto
de candidatos a ese tipo de personas. Y yo creo que ese es el problema de fondo, que los partidos tienen la gran responsabilidad de poner a sus mejores cuadros, no a gente que compra sus espacios en las listas, y por eso es importante la necesidad de recuperar partidos políticos de verdad. Contestó entonces a la señora Chávez sobre el tema, por favor, criminalidad, corrupción. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué hemos llegado a esta situación que bloquea el desarrollo económico, lo limita y que nos hace a vivir todos en la incertidumbre? Porque yo creo que ya la criminalidad organizada está dentro del Estado, tiene operadores dentro del Estado. Entonces, si la criminalidad está ya dentro del Estado, ¿cómo se va a solucionar el problema? Yo no espero nada ni de este gobierno ni de este Parlamento. Lo que yo creo que tenemos que hacer, el otro día estuve en una entrevista con Mario Ghibellini y él decía una figura, ¿no? Un poco aguantar la respiración, ver qué va a salir del 12 de abril y esperar con esa nueva composición si tenemos la posibilidad de aspirar a que esta cosa se revierta. Nosotros tenemos la expectativa que así va a ocurrir, hay partidos democráticos que están presentando sus mejores cuadros y esperemos que la sociedad sepa castigar a los responsables de esta situación. Muy bien, vamos a ir a la pausa y después de la cual entramos al segmento final, en el que yo quisiera que ustedes nos digan qué planean hacer, qué tienen como designio hacer como parlamentarios si son elegidos durante los 100 primeros días. ¿Qué prioridades legislativas se han fijado ustedes para esos 100 primeros días? Nos lo contestarán en el mismo orden que hemos mantenido hasta ahora, comenzando con la señora Marta Chávez, durante los primeros 100 días de su eventual mandato parlamentario. Marta Chávez. Sí, gracias. Solamente quiero hacer un paréntesis previo porque no tuve oportunidad de contestar respecto de la inseguridad y la estabilidad. Pero yo quiero recordar la importancia, por ejemplo, de un encargado de la presidencia. El señor Sagasti, del Partido Morado, se encargó de la presidencia 5 meses y descabezó a la Policía Nacional. 18 generales pasaron al retiro. Y entonces estamos pagando esas consecuencias. Y no es que el Congreso destituya, sino el que pasa como encargado a la presidencia, ese es el que asume un gran poder, no el Congreso ni las mesas directivas del Congreso. Cierro paréntesis. Quiero señalar lo siguiente. Felizmente, soy una abuela feliz, pero mi partido me ha pedido participar, porque en el fujimorismo no pedimos posiciones, nos asignan tareas. Y entonces mi tarea ahora es ser candidata en el Parlamento, creo que soy la única veterana del CCD, ¿no? Y defender la Constitución, hay que defender los principios desde el primer día. Yo no necesito aprender, Fernando, de cómo se hace la labor parlamentaria. Hay estudios que señalan que un nuevo parlamentario que no ha tenido experiencia en el Parlamento se demora por lo menos 1 año en conocer el trabajo parlamentario. Yo felizmente he tenido la oportunidad de formarme por muchos años en el Congreso de la República y entonces desde el primer momento voy a, en primer lugar, defender la Constitución. En segundo lugar, estar alerta, como me correspondería desde el Senado, que no tenemos más que iniciativa legislativa respecto a las propias funciones del Senado, pero la iniciativa legislativa va a corresponder a la Cámara de Diputados, y entonces ver que las leyes que se propongan desde la Cámara de Diputados sean lo más convenientes. Y sí tengo una agenda legislativa, por ejemplo, en favor de la adopción, en favor del cumplimiento de los municipios, en favor de la ley de protección a los animales, por ejemplo. Y tengo una agenda que voy a compartir con mi bancada. Pero respecto de cambios de fondo en nuestra institucionalidad y justamente en el sistema político. Sí, como no tengo iniciativa, no tendría iniciativa legislativa, pero formaría parte de una bancada en la que hay senadores, diputados, tenemos por supuesto que hacer las reformas necesarias. Y yo sí creo, y lo vengo planteando en artículos periodísticos, que hay que privatizar los partidos políticos. Hemos llegado a una circunstancia en que los partidos nos hemos convertido en anexos de la OMPE, en anexos del Jurado Nacional de Elecciones. En Fuerza Popular todos los días hay un equipo de auditores de la OMPE fiscalizando si gastamos en darle agua a los trabajadores, fiscalizando si cuando hay una formación de mujeres políticas es valiosa la participación de Luz Salgado o de Marta Chávez. Han llegado a decir en un evento de mujeres y de formación política para mujeres, un auditor de la OMPE, a decir, ¿y qué puede enseñar la señora Marta Chávez o la señora Luz Salgado a las mujeres fujimoristas en materia política? Así, a ese nivel hemos llegado. Bueno, pero si se recibe dinero del Estado, como es el caso de usted y todos los partidos,
Hay que aceptar. Pero que para hay la auditoría de ese legalidad, dinero, ¿no? para la legalidad del gasto, no Sí. para meterse a cuestiones de fondo, porque ellos no son políticos. Y además hay otro defecto, que también en ese caso tengo una propuesta muy clara, que los auditores de la OMPE, del Jurado Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, sean personas de carrera, no llamados así por un contrato de 3 meses, porque prácticamente hay cierto sicariato político, porque contratan a un X para que vaya a hostigar a un De partido acuerdo. político. Muy Hay bien. varias cosas que hay que arreglar decididamente. Señor Mulder, iniciativas que usted asumiría si fuese elegido diputado, que sí tiene iniciativa para hacer leyes, a diferencia de los senadores. Bueno, yo iba a decir casi todo lo que ha dicho Marta y ahora entonces van a decir que tenemos un contubernio o algo así. Pero la verdad es que tiene que haber también una reforma del Estado peruano en la que no se den situaciones como las que hubieron entre el Ministerio Público y el país en su conjunto. O sea, con ese espectáculo que nos dieron durante meses y meses de cómo los fiscales se iban para un lado y para el otro, la gente qué cosa podía pensar. Estos son los que van a perseguir el delito, estas son las personas que van a velar por nosotros. Fue increíble, pero hasta ahora hay ese tema. Y eso lo que nos dice es que hay una forma de hacer política en el Perú que está llevada desde el punto de vista estrictamente político, y cuando las cosas se hacen desde ese punto de vista por personas que no tienen el poder de hacerlo, entonces evidentemente el resultado es el que se dio. O sea, era un caos vergonzoso, y que pueden en cualquier momento otra vez reventar, porque creo que han presentado algunos, ¿cómo le llaman los abogados? Cuando piden una cosa última, petita o ultrapetita, una petita, pero ¿para qué? Para que otra vez se regrese a los ministerios públicos y que otra vez comience esa guerra. Necesitamos hacer un cambio total de lo que significa la forma de hacer la política desde el Poder Ejecutivo y desde el pueblo. Son los dos elementos que son los que van a llevar al país hacia adelante. Fernán Altuve, respecto de sus iniciativas como senador. Ahí hay que resaltar que no tenemos iniciativa de ley. Probablemente lo más seguro es que tengamos una bancada también de diputados, que tengamos un plan, 3 elementos fundamentales desde el punto de vista gubernativo. Simplificación administrativa en el Estado. El Estado ha crecido enormemente de una manera desproporcionada. Titulización, porque no puede ser posible que el patrimonio de los peruanos en sus ahorros, en sus casas, no lo puedan convertir en préstamos, en créditos y en garantías, lo cual debe ser propuesto por la Cámara de Diputados y ser supervisado o apoyado desde el Senado. Y como va a ser gobierno del general Williams, vamos a apoyar las facultades legislativas en materia de seguridad para que inmediatamente el gobierno pueda actuar contra el crimen organizado. Eso desde el punto de vista... ¿A través de qué mecanismos y de qué cambios? Porque todo el mundo promete actuar, pero no vemos fortalecimiento de la inteligencia, colocar más policías en las calles de los que están haciendo funciones administrativas, y la recomposición en 2 fuerzas, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal, que era la antigua PIP, que ha desaparecido y que se siente su ausencia. Desde el punto de vista institucional, defensa de la Constitución, defensa del capítulo económico de la Constitución, y medir claramente cuál va a ser el experimento de la República Senatorial que vamos a inaugurar a partir del 28 de julio de 2026, donde va a haber que tratar de reequilibrar poderes. La Cámara de Diputados parece muy importante, pero parece tener muy poco peso, y el Poder Ejecutivo también parece muy pequeño ante el Senado, y eso hay que reequilibrarlo, porque un sistema desequilibrado lo que genera es lo que hemos vivido hasta ahora. Muy bien, señor Salcedo, sus planes para los 100 primeros días de su función parlamentaria si fuese elegido. Sí, yo he dividido mis propuestas en 3 ejes. Uno le llamo la ley y el orden. Tiene que ver con toda la parte legal, constitucional, institucional. Otro que llamo vida digna, que tiene que ver con todos aquellos aspectos que mejoran la vida de las personas: educación, salud, vivienda, ¿no? Y representación democrática, que tiene que ver con la función del parlamentario, ¿no? Como el representante de los ciudadanos y que se debe a ellos.
Dado el poco tiempo, me voy a concentrar en lo primero, porque tiene que ver también con la corrupción. Yo creo lo primero es derogar toda la legislación pro crimen que se ha aprobado, más de 10 leyes aprobadas por el actual Parlamento, por todas las bancadas, que han, digamos, acelerado el proceso de descomposición y la incapacidad del Estado de enfrentar la criminalidad. Ciertamente se necesita dar facultades legislativas al futuro gobierno de Alfonso López Chao para hacer una profunda reforma policial que comprende diversos aspectos, ¿no? Desde cómo se ingresa a la policía, hay problemas incluso en las escuelas de formación, hay familias de delincuentes que mandan a sus hijos a que se metan a la policía, superar el problema de la falta de especialización. Lo que ocurre es que un policía un año puede estar en una comisaría, el año siguiente está en tránsito, el año siguiente está en inspectoría, o sea, no hay una línea, a provincias de cualquier cosa. Claro, no hay una línea de carrera dentro de la propia policía y por lo tanto fortalecer toda la parte de investigación. Obviamente una depuración de todos los elementos corruptos que hay en la policía, la cuestión de inteligencia, la cuestión de equipamientos, pero eso de la mano también de la reforma del sistema de justicia, ¿no? Muy Recuperar el viejo Seriajus probablemente para hacer una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Muy bien, veremos entonces qué cosas dicen las urnas el 12 de abril y luego en junio. Son las 10 en punto, momentos de poner fin a esta conversación y agradecerles por haber estado acá, por una parte, y por mostrar que uno puede discrepar y que hay partidos que han tenido roces y adversidades en el pasado y que sin embargo pueden sentarse a una mesa, en este caso la de RPP, para buscar consensos y para ponerse de acuerdo sobre lo que es la tarea que los políticos deben asumir en nuestro país. Muchas gracias y mucho éxito a todos ustedes en una campaña que deseamos transparente y democrática y que cuenta naturalmente para eso con la voluntad de RPP, particularmente de nuestra unidad, el poder en tus manos. Muy buenos días y feliz fin de semana. Hacemos una pausa y recibimos después a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y cardenal de la Iglesia Católica.